cuadernillo o en algún otro lado para ir extractando la información. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación del tema que sigue, que es el de la recolección de datos, el formato de recolección de datos. Muy bien. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. La veo. Ok. Muy bien. En esta sesión vamos a tratar de abordar estos aspectos: consulta, extracción, recolección y consolidación de información. Esto ya lo vimos esta mañana. Lo que vamos a abordar acá es básicamente un repaso de conceptos generales de las variables obligatorias y opcionales. Les mostraremos el formato que les acabo de compartir, explicado campo por campo, y haremos un procedimiento de abstracción de datos a partir de una visualización de una historia clínica electrónica de un caso real. Vamos entonces con estos conceptos generales. Un cáncer se define como una división descontrolada de células anormales que tiene la capacidad de invadir a otras células y tejidos normales y de extenderse o diseminarse a través de la anatomía corporal. Para reconocer en una historia clínica o en un documento de un expediente médico un cáncer, recordemos el listado que nos mencionaba Juan David el día de ayer, con los términos clave. No voy a traerlos todos a colación en este momento porque pues nos agotaríamos demasiado tiempo y sería reiterativo. Ustedes tienen allí los documentos y están también, me falta terminar de cargar las presentaciones, y allí podrán consultar esos términos clave. Son palabras que definen tipos específicos de tumores que cumplen con esas características de capacidad de invadir y diseminarse. Cuando hablamos de leucemia, de linfoma, de sarcomas, de carcinomas, de adenocarcinomas, todos esos términos, osteosarcoma, condrosarcoma, blastomas en general, son tumores que cumplen con esas características. Lo otro que hay que tener en cuenta en estos conceptos generales es recordar cómo se hace un diagnóstico de cáncer. Ya nos lo explicó con suficiente detalle Juan David el día de ayer. Yo aquí hago énfasis en que ese diagnóstico de cáncer en la vida real, en los registros que uno revisa, cambia. Es decir, hay una historia, hay una cronología que hay que tratar de reconstruir al momento de consultar los expedientes de un paciente. Por eso se denomina justamente historia clínica. Es decir, hay momentos de la evolución del paciente en la etapa inicial del diagnóstico que tienen información que cambia en el tiempo, y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de recopilar y extraer información de las historias. Recordemos que ese variable método o base válida para el diagnóstico va desde lo más elemental, que sería el certificado de función, pasando por lo clínico, las imágenes, los procedimientos diagnósticos, las pruebas de laboratorio y los estudios finalmente de citología, patología y citogenética. Dentro de lo clínico, recordar lo que les mencionaba hace un rato, la historia clínica se compone de dos grandes apartados, que son la anamnesis y el examen físico. La anamnesis en una historia clínica es todo el interrogatorio que el médico hace al paciente y del cual deja unas anotaciones en la historia, ¿sí? Básicamente la anamnesis se subdivide dentro de la historia clínica en motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares y revisión de síntomas y signos por sistemas corporales. Todo eso hace parte de ese componente de la historia clínica que se denomina anamnesis. Examen físico es la segunda parte de la historia clínica, donde se consignan los hallazgos de la exploración física que hace el médico cuando atiende a un paciente. Allí se consigna hallazgos de la inspección del paciente, de la palpación que se haga de algunos segmentos corporales, de otras técnicas como la percusión, que se utiliza para la semiología del abdomen y del tórax, y la auscultación, que son como, digamos, los procedimientos clínicos de rutina que se realizan en
en una consulta médica. Dependiendo de la especificidad o la especialidad de la consulta, pues también se harán otras exploraciones de órganos de los sentidos, ojos, oídos, cavidad nasal, cavidad oral y garganta, o exploraciones de órganos genitales masculinos y femeninos, incluyendo en estos últimos un procedimiento que se denomina la especuloscopia, que es el procedimiento que se practica pues, con un instrumento sencillo que permite expandir el canal vaginal y observar los genitales internos femeninos. Todo eso queda registrado también en la historia clínica. En imágenes, ya lo hemos mencionado varias veces, radiografías simples, tomografía axial computarizada, resonancia nuclear magnética, tomografía por emisión de positrones, conocida del inglés como PET, por Positron Emission Tomography, y también el que mencionaba hace un rato, las gammagrafías. En procedimientos diagnósticos tenemos endoscopias digestivas altas, colonoscopias, sigmoidoscopias, rinoscopias, como los principales procedimientos diagnósticos. Pruebas de laboratorio están los marcadores, los antígenos y las hormonas, y los estudios de citología y patología genética que ya hemos mencionado también en varias ocasiones. Importante recordar que la base más válida para el diagnóstico es jerárquica y la idea es poder llegar al mayor nivel de validez del diagnóstico, que serían los estudios microscópicos, es decir, los estudios de citología, patología o técnicas afines a la patología o de patología molecular, como la inmunohistoquímica o los estudios de citogenética. Lo ideal entonces, viendo esta jerarquía, o lo intuitivo, sería que uno en una historia clínica se fuera directamente a buscar si hay o no reportes de patología. Pero hay que tener cuidado con seguir esas rutas, digamos, esos atajos al momento de visualizar o consultar una historia clínica, porque uno puede omitir información importante. Entonces la lógica es aprender a consultar una historia clínica por su cronología, porque ahí puede uno reconstruir cuál ha sido el proceso que ha conducido al diagnóstico del caso, al diagnóstico del paciente. Lo otro, hay que conocer las fuentes de información. Ya lo mencionábamos con Juan David, que la búsqueda de casos puede ser pasiva, activa o mixta. Pasiva cuando se reciben los reportes de las fuentes de información, como nos comentaba el doctor Zúñiga hace un momento, que recibe de los laboratorios de patología hasta ahora sus bases de datos. Activa cuando hay que desplazarse hasta las fuentes y hacer un recorrido, un barrido, fuente por fuente, haciendo la consulta de información. Y mixta, pues cuando se utilizan ambos procedimientos. Las formas de acceso a los datos o de recepción o de consulta de los datos, pues puede ser manual o puede ser electrónica. Dentro de la electrónica está la pregunta de si esas bases de datos vienen parametrizadas o están construidas con una arquitectura definida y con unos campos en unos formatos definidos y con unos variables también con unas definiciones por parte de la fuente que nos entrega esa base de datos. Es importante conocer eso porque, como lo veíamos en el ejemplo que nos mostró Juan David ayer, eventualmente un laboratorio de patología puede enviar una base parametrizada en Excel, por ejemplo, pero puede no ser completamente estructurada y sistemática en la asignación de ciertos valores o atributos a ciertas variables. Lo veíamos con el ejemplo que nos mostró de ese caso que se trataba de un carcinoma escamocelular de glándula salival y que estaba codificado como otros trastornos de los tejidos blandos. En el caso de la consulta manual es el ingreso a la ficha clínica del paciente, a la historia clínica del paciente o al reporte de patología o al reporte de una ecografía o de una tomografía que se consulta página por página, folio por folio, aunque sea electrónico. Eso es lo que llamamos nosotros la consulta manual. O cuando se dirige el personal hasta las fuentes de información y allí se conecta, accede a una terminal de computación e ingresa a la historia clínica para poderla visualizar, que también hay que ir, digamos que agotando y revisando, leyendo folio por folio.
Hay otra forma que serían los intercambios de casos, que también nos lo mencionó la doctora Constanza ayer, en particular de mucho interés en esta fase inicial para el registro poblacional de Neiva, el poder consultar la información que contengan en los registros o en el registro hospitalario institucional de cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Hay alguien en la sala, espérenme un segundo. Ya lo ingreso, doctor. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, importante eso de los intercambios de casos. Eventualmente, si de Neiva ustedes empiezan a observar o pueden indagar quizás que haya pacientes que se desplacen, por ejemplo, a la ciudad de Cali para su diagnóstico confirmatorio o para su tratamiento, pues también sería de interés que lográramos hacer ese contacto con el registro de Cali para explorar la posibilidad de que les compartan esta información, perdón. Muy bien. Otro aspecto importante a retomar acá en la captura de datos es la definición de caso registrable. Hablábamos ayer también en las definiciones de variables que por defecto todas las neoplasias malignas de cualquier localización anatómica deben ser registradas por el registro de base poblacional. Pero hay unas precisiones que Juan David les hizo ayer, yo las quiero retomar acá. Hay algunas localizaciones específicas en donde el registro debe tomar la decisión si los va a considerar caso registrable o no. El primero de ellos es los tumores de piel distintos al melanoma. Todos los melanomas deben ser registrados, sin excepción, de piel y de otros tejidos por fuera de la piel. Pero con piel distinto a melanoma hay una decisión de fondo, y es que la exhaustividad del registro, de la recolección de datos de piel distintos al melanoma, es difícil de garantizar. Los tumores de la piel, vasocelulares, escamocelulares, vasoescamosos, vasoespinosos, son de lejos los más frecuentes en la población y tienen una particularidad en su comportamiento, bueno, dos particularidades en su comportamiento. El primero de ellos es que a pesar de la altísima frecuencia de ocurrencia en la población, su impacto en la mortalidad, o es decir, su letalidad, la cantidad de personas que llegan a fallecer por un carcinoma escamocelular o vasocelular de la piel es mínimo, prácticamente despreciable el impacto que tienen los tumores de piel no melanoma sobre la mortalidad, distinto a lo que pasa con el melanoma, que el melanoma sí tiene un aporte importante a la carga de mortalidad por cáncer. Entonces, tenemos una frecuencia altísima de tumores con una letalidad muy baja. Y eso hace que el desafío y la carga de buscar y registrar todos estos casos pueda ser excesivo para un registro, sobre todo cuando se trata de poblaciones a vigilar de gran tamaño. La otra particularidad del cáncer de piel no melanoma es que ocurre con mucha frecuencia más de una vez en distintas localizaciones anatómicas y eventualmente de distintas morfologías. Una persona puede tener a sus 55 años, por decir algo, un primer diagnóstico de un carcinoma escamocelular en una zona fotoexpuesta, frente, la nariz, la oreja, qué sé yo. Y puede 5 años más tarde tener un carcinoma vasocelular en otra zona corporal, en el cuello, por ejemplo. Y luego, 10 años después, puede tener un tercer carcinoma vasoescamoso, que sería otra combinación, otro patrón histológico, pero en conjunto se consideran que son un solo tumor. Entonces ahí también el registro debe considerar si va a adoptar esa regla de registrar piel no melanoma solo la primera ocurrencia o si va a registrar cada vez que el paciente presente una nueva lesión de la misma o de diferente histología. Puede ser que tome la decisión de registrar solo los escamocelulares o solo los vasocelulares o solo los tipos histológicos raros de piel, como tumores que se originan en otras células presentes en la piel, como los carcinomas de las células de Merkel o de otros que son menos frecuentes. Esa primera decisión hay que tomarla, porque no es despreciable la carga de casos que puede aportar el cáncer de piel no melanoma. Hay muchos registros que no consideran el escamocelular. Nosotros en Manizales consignamos el escamocelular, pero no el vasocelular.
Por defecto, ya les decía, todo lo que sea maligno debe entrar. Perdónenme que esta me quedó aquí repetida. Con tracto urinario y vejiga, también lo mencionó el doctor Juan David. Cuando hablamos de tracto urinario y vejiga nos estamos refiriendo específicamente a las neoplasias originadas en un tejido epitelial especial que se conoce con el nombre de epitelio transicional o epitelio urotelial, también se le llama urotelio. Es el recubrimiento interno de los órganos que van desde la pelvis renal hasta la uretra. Estos tumores tienen un comportamiento muy particular, con implicaciones clínicas de interés y de trascendencia para los pacientes en términos de el avance de la enfermedad, la dispersión de la enfermedad o diseminación de la enfermedad, con una particularidad. A diferencia de la mayoría de los otros tumores epiteliales, su diseminación no necesariamente transgrede la membrana basal y se hacen invasivos en profundidad, sino que se hacen invasivos superficialmente. Se extienden, como decimos coloquialmente, hacia los lados en lugar de extenderse hacia la profundidad del tejido. Y tienen unos patrones morfológicos y de comportamiento clínico que son confusos, son erráticos. Y en muchos casos los patólogos tienen dificultades para conceptuar si ese comportamiento de esas células tumorales es invasivo o no es invasivo. Allí hay que tomar una decisión. Obviamente el doctor Zúñiga es quien debe liderar este estudio y esta determinación para su registro, y es cómo va a asignar el código de comportamiento, si benigno, /0, incierto, /1 o in situ, /2, a los tumores no invasivos de urotelio, teniendo en cuenta otra información como el grado y el nivel de invasión que puedan tener dentro de los órganos. Esa es una particularidad y hay que tenerlo en cuenta y declararlo al momento de reportar datos para estudios comparativos internacionales. Nosotros en los primeros quinquenios no registramos, en los 2 primeros quinquenios no registrábamos estos tumores. A partir de 2013 y 2017 comenzamos a incluir estos tumores de comportamiento incierto del tracto urogenital. Obviamente con los códigos de comportamiento que la CIEO recomienda para las diferentes tipologías morfológicas que se pueden presentar. Es decir, hay algunos que se clasifican como 1, otros como 2 y otros definitivamente son malignos y se les pone su código de comportamiento /3. Con mama ocurre algo similar. No tanto por los patrones de diseminación, sino porque es muy frecuente, por ser un tumor tamizable, o que tiene programa de tamización organizada, de detección temprana, que se encuentra en estadios tempranos. Entonces, con frecuencia se observan lesiones intraductales o clasificadas como carcinoma ductal in situ o como carcinoma lobulillar in situ, que de acuerdo con las reglas de la CIEO, su comportamiento se debería codificar como /2, que corresponde al código de neoplasias in situ, pero en algunos registros se consideran como 3, como /3, y lo reportan como tal. Lo recomendable y lo ideal es que si usted desea recolectar información de tumores in situ de la mama, lo haga con el código de in situ, el código de comportamiento 2, para que pueda hacer análisis discriminados, incluyendo y excluyendo estos casos, o que permita también que remita sus bases de datos a cuando se vayan a postular a CI5 o a otros estudios colaborativos, pues que los analistas puedan tomar también la decisión, tener la variable discriminada para tomar la decisión de si se analiza con los in situ o sin los in situ. Para cáncer de ovario borderline, este es otro caso complejo, difícil de discernir. CIEO 3.1 considera los tumores de ovario, el cistadenoma
borderline de ovario como código de comportamiento /1, es decir, de comportamiento incierto o desconocido. Pero algunos ginecólogos, algunos patólogos, digamos que prefieren actuar en beneficio del paciente y considerar estos tumores como potencialmente malignos o de alto potencial maligno y los codifican como /3. También eso hay que declararlo, porque por supuesto afecta la comparabilidad de los datos y puede llevar a sobreestimaciones de la incidencia del cáncer de ovario. Esa categoría de borderline se llama así justamente del inglés, pues porque es ahí como limítrofe, como que ni se sabe, como que no hay certeza del comportamiento y del patrón de esas células en esas muestras. Es importante siempre entonces declarar qué decisión toma el registro al respecto. Otro caso particular son los tumores benignos o inespecíficos de comportamiento incierto, quiero decir, del sistema nervioso central. Pasa que con frecuencia hay tumores, lesiones ocupantes de espacio en la bóveda craneal que tienen serias implicaciones clínicas para los pacientes que pueden llevar a la muerte por efectos compresivos cuando son masas de gran tamaño, a pesar de que su histología sea, entre comillas, benigna. Es decir, podemos tener un tumor grande, como es frecuente con los meningiomas, son tumores benignos de las meninges, son las membranas que envuelven el sistema nervioso central, y estas masas pueden crecer a unos tamaños pues, considerables y ejercer efectos compresivos y terminar afectando clínicamente a un paciente, dejándolo con serias discapacidades o incluso causando la muerte. Y a veces pues, suelen ser o pueden ser difícilmente resecables estas lesiones a pesar de su histología benigna, es decir, de que no tengan un patrón histológico celular de malignidad. O tumores que por su localización pues, son de implicaciones pues, clínicas muy importantes, como los tumores de la silla turca, los tumores del tallo cerebral, los tumores del puente, los tumores del cerebelo o de la fosa posterior del cráneo en general, los tumores que afectan el quiasma óptico, es decir, su posición dentro del cráneo, los grandes tumores de la hipófisis también pueden tener serias repercusiones en los pacientes, aunque se trate de tumores benignos. Entonces también hay que tomar esa decisión. Lo mismo que con los borderline, lo mismo que con los de mama in situ y demás, hay que registrarlos o se pueden registrar, pero debe aclararse si se incluyen o no en el conteo para incidencia. Lo recomendado es que se puedan discriminar, que se le ponga el código correspondiente. Si es un meningioma, volviendo al ejemplo, sería un código de comportamiento /0, pero la topografía será lo correspondiente dentro del sistema nervioso central, C71, 72 o lo que corresponda. Y es importante que esté el código de comportamiento adecuado para que se puedan discriminar y lo mismo hacer estimaciones con y sin el conteo de estos casos. Y finalmente, de los más difíciles y de los más complejos, que son los desórdenes o trastornos mieloproliferativos y los síndromes mielodisplásicos. Hasta la versión 2 de la CIEO eran considerados benignos o de comportamiento incierto. En la CIEO 3, los expertos del panel de hematología cambiaron la codificación /1 a /3, es decir, todos estos trastornos pasaron a considerarse con alto potencial de malignidad o directamente malignos. Así que hay que recopilar todos los desórdenes mieloproliferativos y mielodisplásicos. Hay que tener en cuenta que estos trastornos, su código equivalente en la CIE-10 no comienza por el literal C, sino que comienza por el literal D y específicamente las subentradas D45, D46 y D47. Y las otras que están exceptuadas de esas tres entradas del capítulo de neoplasias benignas o de comportamiento incierto son algunos linfomas y leucemias que están codificadas en categorías del literal C. C92.7, C96.7 y C92.0.
En todo caso, por esta razón, esencialmente es que nosotros solicitamos por esta y por los tumores de tracto urinario y de ovario y de sistema nervioso central, es que debemos solicitar en las consultas de datos los diagnósticos que comienzan por los literales C y D de la CIE-10 para poder dar cobertura a este subconjunto de casos que, aunque en la CIE-10 aparecen en el capítulo de neoplasias benignas o de comportamiento incierto, con las reglas de la CIEO debemos recolectarlos. La terminología que encontramos en las historias clínicas o en los reportes de patología puede resultar ser ambigua. Podemos encontrar algunas expresiones que habitualmente se reconocen como diagnósticas de cáncer. Cuando un reporte, una historia, un resultado de una biopsia, de una patología, dice o expresa o usa términos como apariencia de malignidad, compatible con malignidad, consistente con malignidad, aparentemente maligno, muy probablemente maligno, presumiblemente maligno, probablemente maligno, sospechoso de malignidad o típico de malignidad, estas expresiones nos deben llevar a asumir que se trata de un tumor maligno, de un tumor invasivo. Es decir, que su comportamiento sería /3 y por lo tanto debemos recogerlo. Pero hay otras que no nos aclaran y nos dejan ahí como en el limbo, que dicen posible cáncer, patrón histológico equívoco o inespecífico, cuestionable malignidad, malignidad descartada, sin evidencia de malignidad, no sugestivo de malignidad. Cuando dice sin evidencia de malignidad, pues uno de entrada puede decir, el patólogo está seguro de que no hay neoplasia maligna allí. Pero ante la duda, para los encuestadores, sobre todo Marcia e Ingrid, que no tienen pues todavía conocimiento de esta terminología médica, o dominio pues o control sobre esta terminología, pues ante la duda es preferible recoger los datos, aunque sea un esfuerzo adicional, y si es necesario y si aplican los criterios de exclusión, pues proceder a excluirlo después, pero no dejar de recoger algo que pueda ser un caso registrable y que simplemente se interpreta quizás a la ligera y resulta que sí era un caso registrable y se perdió por no ser cauto en ese primer momento. Con respecto a las variables, ya Juan David nos lo mostraba, están agrupadas en variables del paciente, variables del tumor y variables de la fuente. Y esta estructura, bueno, y un último apartado que también corresponde al seguimiento. Esta misma estructura es la que se utiliza en el software de soporte para el registro de cáncer, que es el CANREC 5, que Juan David le va a presentar mañana en la tarde, y guarda esta estructura también de organización de las tablas de datos agrupadas por datos del paciente, datos del tumor y datos de la fuente, y adicionalmente unos datos para el seguimiento. Ya vimos esto el día de ayer. Las variables del paciente son estas que están allí, las que están en negro son las obligatorias, las que están en verde son las opcionales. Pues las que están en colores, pues para el tumor tenemos lo mismo, fecha de incidencia, topografía, morfología, comportamiento, grado, base de diagnóstico, TNM condensado si es posible y tratamiento si es de interés inicial para el registro. De las fuentes de información, toda fuente debe estar identificada y debe tener su codificación, de acuerdo con el diccionario que Juan David les indicó ayer, el registro debe construir. Y en las del seguimiento tenemos estas 4 variables que también nos acabó de recordar Juan David. El tiempo de seguimiento bien puede no ser una variable a recoger como tal, que puede ser dispendioso, que el recolector esté calculando tiempos entre 2 fechas. Esto eventualmente se puede programar en los equipos de cómputo y pues hace el cálculo automático del seguimiento, siempre y cuando las fechas de incidencia y de último contacto se registren en los formatos adecuados para que el software pueda entender que debe hacer un cruce, un cálculo de días o de semanas o de meses o de la unidad de tiempo que se defina para medir ese tiempo de seguimiento. Normalmente lo que se indica recolectar son las fechas. Y la causa de muerte, que es una variable opcional. Empezamos con la socialización de este formato de recolección.
El formato de recolección tiene este encabezado. Se lo están viendo ahí en el PDF que les compartí. Voy a empezar a explicar algunos aspectos específicos de este formato. El primero es que el encabezado del formato está identificado por lo que llamamos aquí el número secuencial. El número secuencial es el identificador único del registro dentro de nuestra base de datos. Nosotros utilizamos un código compuesto para ese número secuencial de 8 dígitos. Ese número secuencial, los primeros 4 dígitos corresponden al año de incidencia y los siguientes 4 dígitos corresponden al consecutivo del caso registrable dentro de ese año de incidencia. Hay una precaución y es que nosotros cuando tenemos pacientes con primarios múltiples conservamos el número secuencial del primer tumor registrado. Eso nos permite tener una variable que nos identifica a cada sujeto. Una variable distinta al documento de identidad, por supuesto, que nos identifica a cada sujeto. Y esa variable es súper importante, porque después manipular, trabajar con las bases de datos sin tener esa variable pivote es imposible, se vuelve un caos. Así que podemos encontrar en nuestra base de datos un número secuencial repetido varias veces en los casos que tengan, en las personas que tengan más de un tumor. El número máximo de tumores que hemos logrado registrar nosotros ha sido 3 en un mismo paciente. Esa variable es súper importante que la tengan muy bien definida. Nosotros utilizamos 8 dígitos porque pues, no esperamos recolectar más de 10.000 casos en un periodo de vigilancia, ¿cierto? Y menos pues si estamos hablando de periodos anuales. Estamos alrededor de 1.100, más o menos, 1.050, 1.100 casos por año. Entonces conservamos 4 dígitos para el consecutivo. Luego viene el número de identificación y el número de historia clínica. Esto inicialmente lo elaboró el doctor Guillermo López de esta manera porque en los primeros años de operación del registro todavía muchas instituciones utilizaban un número de historia clínica interno propio, distinto al número de identificación del paciente. Hoy en día lo que observamos es que la mayoría de las historias clínicas de los pacientes están rotuladas o numeradas con el mismo documento de identidad. Entonces, en general, en estos campos, el dato es coincidente, es el mismo, es el documento de identificación del paciente. Importante tener en cuenta que no solo se registra el número de identificación, sino el tipo de documento de identificación. Tenemos esas opciones que ustedes ven allí. Muy importante que para ustedes el problema va a ser menor en el sentido de, sobre todo, de la población menor de 15 años. A nosotros en los primeros años de registro tuvimos un problema a la hora de hacer seguimiento de los pacientes y es que los chicos que nosotros teníamos diagnosticados con algún tumor, el tipo de documento que consignábamos originalmente en el momento en que se capturó el caso era, por ejemplo, el registro civil. Esos niños sobrevivían a su cáncer y podía ser que pasaran los 7 años de edad y entonces cambiaban a tipo de documento tarjeta de identidad y el número cambiaba. Entonces, hacer seguimiento por documento de identidad a estos niños que tenían primero un número de registro civil, luego un número de tarjeta de identidad y luego un número de cédula, pues es tremendamente difícil y teníamos muchas pérdidas del seguimiento en esos primeros años. Eso ya está solucionado para ustedes, afortunadamente, porque desde el 18 de enero del año 2000 está en vigencia en Colombia el número único de identificación personal, el NUIP, que se convierte, ese es el número con el que se registran los niños al momento de nacer. Cuando se genera el registro civil de nacimiento, ese código único, ese serial único, se crea para ese niño que acaba de nacer y que acaba de ser reconocido en el estado civil. Y de en adelante va a seguir siendo el mismo número, aunque cambia el tipo de documento. Cambia tarjeta o cambia cédula de ciudadanía, pero el número se conserva. Y eso es una respuesta magnífica, un cambio, un avance del país en términos de su interoperabilidad de bases de datos y el poder tener identificadores únicos para las personas a lo largo de toda su vida.
Importante tener en cuenta con las cédulas de extranjería. Tener cuidado con las cédulas de extranjería y con los pasaportes, con los números de pasaporte y otros documentos extranjeros. Sobre todo porque ahora hemos visto con mucha frecuencia, por lo menos en esta zona del país, la presencia de migrantes venezolanos, perdón, muchos en estatus migratorio irregular que no tienen documentación. Y es difícil hacer el seguimiento. Ya el DANE, el RUAF, ha empezado a habilitar las opciones también para incluir números de identidad que no son, digamos, jurídicamente válidos en Colombia, pero que para efectos estadísticos se están considerando como las cédulas de ciudadanía venezolanas o ecuatorianas. Con las cédulas de extranjería, tener cuidado que la numeración se parece mucho a las cédulas de ciudadanía de personas de mucha longevidad. Las personas más longevas suelen tener números de identidad muy pequeños, que empiezan por 1 millón, por 2 millones, por 4 millones. Y esos números pueden ser confundidos también con las cédulas de extranjería, que en general tienen también nomenclaturas bajas, sobre todo las personas que sacaron sus cédulas de extranjería hace varias décadas y que son residentes permanentes en Colombia, pero que tienen cédula de extranjería. Hay que tener en cuenta con eso porque eventualmente uno está buscando en las plataformas, en las bases de datos, está buscando por cédula de ciudadanía, ingresando un número de baja denominación y resulta que corresponde a una cédula de extranjería. Si lo busca por cédula de ciudadanía, nunca lo va a encontrar. Entonces, siempre que busquen un número de denominación baja como documento de identidad y no lo encuentren como cédula de ciudadanía, no olviden intentar la búsqueda por cédula de extranjería o por otro tipo de documento. Muy bien. Con los indocumentados, en realidad es muy raro. Nosotros no nos ha pasado que yo recuerde incluir casos que sean indocumentados. Lo que sí es que nos puede pasar que no encontramos el dato o que el dato está mal incluido en la historia clínica, sobre todo anteriormente cuando revisábamos registros manuales, historias clínicas hechas a mano, donde el documento de identidad quedaba mal consignado. Eso también es posible que ocurra y esos son los casos difíciles de consolidar después porque es difícil encontrarlos en las fuentes y la alternativa allí es consultar por nombres y apellidos. Con respecto a la residencia, recordar que lo que se indaga aquí es la residencia permanente o habitual, no la residencia temporal. Es muy común que los pacientes cuando viajan a las ciudades capitales a hacerse estudios declaren como residencia el lugar donde se están alojando, sea un familiar, sea un amigo, sea incluso un alojamiento pues, público, un hotel, declaran esas direcciones. No, hay que ser cuidadosos en la revisión de las historias clínicas y contrastar siempre la dirección que se declara en la historia clínica con lo que está en la plataforma del BDUA. Y como lo decía Juan David, ojalá hacer la consulta lo más cercana a la fecha de captura del caso o del diagnóstico. Siempre contrastar entre esas direcciones. La dirección de residencia específica es indispensable para estudios con técnicas espaciales como el que les compartíamos ayer, el estudio que hicimos en Manizales de estimaciones de tasas de cáncer de tiroides en los barrios. Sin tener la dirección exacta es imposible georreferenciar el caso y por lo tanto asignarle el sector censal o la coordenada específica para poder hacer el análisis de los patrones espaciales de distribución de los casos. Ocupación-empleo es otra variable que tenemos acá porque tenemos también muchos cánceres asociados con exposiciones ocupacionales. Pero esta es una variable muy imprecisa e inconsistente perdónenme ahí la diapositiva, es inconsistente en las historias clínicas. Lo vamos a ver quizás en el ejemplo. Tenemos otro fragmento del formato que tiene que ver con las IPS donde el paciente ha sido atendido, IPS de atención clínica. Importante aquí la consignación de las fechas de atención que se encuentren del paciente, porque estas son fundamentales para la reconstrucción del historial del paciente y también para el seguimiento. En el tercer apartado de esa primera cara del formato de recolección de datos, ustedes van a encontrar este apartado que tiene que ver con el diagnóstico.
Si vemos el primer bloquecito de datos que tenemos en la parte superior izquierda, tiene que ver con la fecha de diagnóstico. Aquí lo llamamos en el formato fecha de diagnóstico, pero es el equivalente en la definición operativa de variables a la fecha de incidencia. Y debajito de ella está la edad de cumplidos del momento del diagnóstico. Es muy en otros años, en alguno de los de la historia o en los reportes de patología, pero no la fecha de diagnóstico. Cuando tenemos la edad en años del paciente, podemos hacer una imputación directa del año de nacimiento o aproximada, que sería con un error de más o menos un año, pero nos quedamos sin información del mes y el día de nacimiento. Es importante el cruce que se haga entre la fecha de diagnóstico, la edad que reportan las historias y la fecha de nacimiento, si la tenemos. Habitualmente en los análisis lo que se hace es construir una nueva variable de la edad calculada a partir de la diferencia entre la fecha de incidencia y la fecha de nacimiento y validar si la edad reportada en las historias clínicas es consistente o no. Obligatoria la variable fecha de diagnóstico y la variable fecha de nacimiento cruzada con con fecha de diagnóstico y con la edad en años, para disminuir o lograr los menores porcentajes posibles de pacientes con edad desconocida o con edad imprecisa, que es uno de los indicadores de calidad que vamos a ver en la tarde de hoy. Con respecto a la base más válida para el diagnóstico, miren ustedes que está agrupada en subconjuntos. Literal A, que es este apartado que tenemos aquí debajito, está reservado a los estudios de microscopía, citología, histología o autopsia con pruebas histológicas. Si es la autopsia clínica solamente, pues pasaría a este capítulo C, pero si es la autopsia con pruebas histológicas, con estudio morfológico de órganos, se incluye acá. Nosotros en realidad no tenemos diagnósticos de cáncer por autopsia. No los recopilamos porque en realidad en Manizales se hacen muy pocas autopsias clínicas. El grueso de las autopsias que se realizan son necropsias de carácter médico-legal en muertes de causa externa. No historias clínicas pues para aclarar el diagnóstico o la causa de fallecimiento de una persona. En el apartado C, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues se agrupan los diagnósticos clínicos o de exploración clínica. En el B, que es este que está aquí abajito, consignamos lo relacionado con pruebas específicas. Entonces aquí se coloca todo lo que sean marcadores o lo que sean eventualmente estudios de imágenes, tomografías, ecografías, demás. Recordad que eso tiene una jerarquía. En la hoja de atrás, en la cara de atrás, encontraremos también el apartado D, que se destina a recolectar datos provenientes del certificado de defunción, bien sea para la base de diagnóstica, si es el caso, o para el seguimiento, para el estado vital y para la causa de muerte. Importante, en todos los apartados de base más válida para el diagnóstico, el registro de las fechas y en el caso de los estudios de anatomía patológica o de citología, el número del examen, el código con el que el laboratorio identifica la secuencia de pruebas realizadas, porque eso nos permite tener el dato a la mano para hacer reconsultas de esos reportes en las bases de datos. Importante también calificar el tipo de muestra, el tipo de prueba al de que nos estamos refiriendo, si es una biopsia, si es un espécimen quirúrgico, si es un BACAF, o BACAF es una sigla que quiere decir biopsia por aspiración con aguja fina, si es un estudio citológico o si se trata de un reporte proveniente de una autopsia. Y consignar, además de la fecha y este tipo, en qué laboratorio se tomó, se procesó el examen y el resultado. Aquí pues se trata de extraer información sintética o resumen. Eventualmente, en una sola prueba, nuestras encuestadoras pueden llegar a ocupar todo este espacio ingresando la información de un solo laboratorio. Si eso ocurre, pues simplemente usen otro formato y lo grapan a la ficha para ampliar esta información o incluso usan los espacios laterales de la ficha para completar la información. En los otros procedimientos de diagnóstico lo mismo, identificar la entidad, el tipo de examen, si es una
marcador tumoral, si es una prueba hormonal, una prueba sérica, si es una endoscopia, si es una fluoroscopia, una gramografía o lo que sea que se haya realizado, las fechas y el resultado. En este literal C, que es para la descripción de los diagnósticos clínicos, pues se busca que se especifiquen aquí esos datos del diagnóstico clínico. En general se capturan en este apartado que está ubicado en la cara B del formato, el resumen de las notas médicas que sustentan el diagnóstico clínico o incluso ampliación de los reportes de procedimientos y de pruebas o resúmenes de hospitalizaciones, de cirugías, etc. El apartado D nos sirve para consignar información del seguimiento a partir del certificado de defunción. Primero, calificamos el estado vital del paciente o de la paciente como muerto, vivo o desconocido. Estos desconocidos son los que después en los estudios de sobrevida se censuran o se califican como pérdidas del seguimiento, pacientes de los que no volvimos a saber nada y no sabemos si están vivos o están muertos. Y con respecto a los fallecidos, por eso se pone punteadito este pedacito acá que comunica con este apartado, se debe consignar la fecha de muerte, el número del certificado de defunción, idealmente para poder hacer recuperación de ese dato luego en las bases de datos del RUAF. Muy importante este apartado, cuál fue el sitio de la defunción, porque esto nos permite hacer trazabilidad, hacer rastreo retrospectivo o tracing back, que nos mencionaba Juan David. Si sabemos que que el paciente falleció en un hospital, perdón, pues podemos acudir a esa fuente para buscar el registro clínico y cambiar quizás un diagnóstico DCO por un diagnóstico clínico o por pruebas específicas. Disculpen un segundo, le quito aquí el... Doctor Nelson, una preguntita. En el anterior apartado, donde están las ayudas diagnósticas y otros procedimientos, digámoslo, arriba, donde está base más válida para el diagnóstico, pues tiene A, citología, histología, autopsia, C, clínico, exploración. O sea, hay uno donde ubicaría en el caso de rayos X, una tomografía, en caso de un tumor cerebral, por ejemplo. Ese sería, si nos devolvemos un poco, Doc, sería este caso. ¿Verdad? Estaríamos aquí, en el código 2 de base más válida para el diagnóstico, que serían procedimientos o imágenes. O sea que ahí en el formulario, ¿dónde iría? En exploración clínica. exploración. Correcto. Ah, listo. Vale. Lo que pasa es que eventualmente uno puede usar los campos de la ficha para completar información. Si yo, digamos, tengo un caso donde solo tengo, como usted dice, una resonancia magnética, por ejemplo, yo debería marcar aquí exploración clínica como base más válida para el diagnóstico e irme al reverso de la ficha y en el apartado C consignar el resultado de la resonancia, el reporte del radiólogo. Pero eventualmente tengo, además de la resonancia, por ejemplo, tengo una radiografía de tórax que me trata de explorar si hay otras lesiones en pulmones o en mediastino o en otros lados, ¿cierto? También sería la radiografía de tórax de exploración clínica, entonces debajo en el apartado C, que es el de colocarían un rengloncito aquí el resumen, los dos primeros renglones del resumen de la resonancia y debajito el resultado de la radiografía de tórax, por ejemplo. Pero también puedo tener que a ese paciente le hayan tomado algún tipo de marcador serológico y resultó que tenía un dato de, supongamos que para una mujer con una lesión cerebral y tenía una medición de un CA-125, por ejemplo. Ese iría aquí. Y cambiaríamos entonces a pruebas específicas, porque ya estamos diciendo, esta señora tiene una masa cerebral, tiene unos estudios imagenológicos que corresponden a exploración clínica, pero tiene un marcador tumoral que sería el CA-125. Ese iría acá. Entonces ahí empieza uno a hacer las modificaciones y las conciliaciones de la base más válida para el diagnóstico.
Y eventualmente, luego tendrá quizás más información de esa paciente. Dirá, sí, efectivamente la señora tiene una masa anexial compleja y le hicieron la cirugía y le hicieron la histología y resultó que era un cistadenocarcinoma de alto grado, ¿sí? Con metástasis cerebrales, por ejemplo. Entonces ahí ya uno va modificando, va ajustándose a esta jerarquía y va cambiando la base más válida para el diagnóstico, pero deja los demás registros acá. Y si ya después de haberle hecho la imagen craneal, de haber encontrado la elevación del marcador tumoral y de haberle hecho luego un estudio, entonces aquí, si esto es lo tercero que se hizo en orden cronológico, se marcaría acá, se cambiaría entonces de C pasaría a B y de B pasaría a A y se registraría aquí en este renglón lo correspondiente al resultado de la patología de ovario, de la masa anexial que se haya estudiado y se consignaría obviamente el examen. Entonces, con esta jerarquía vamos jugando, vamos actualizándola en la medida en que tenemos más información de cada caso. Y eso es parte del ejercicio de consolidación o conciliación de información. Porque como les hemos dicho varias veces, en nuestro sistema fragmentado, pues no es lo común que el paciente sea estudiado de manera integral en un mismo sitio, sino que es frecuente que deambule por varios centros de atención y en una parte le hacen una prueba, en otra parte le hacen otra, en un lado la cirugía, en el otro la patología, y consolidar finalmente toda la información. Es un trabajo que implica mucha atención y que implica estar actualizando la ficha constantemente. ¿Resuelvo su duda, doctor Zúñiga? Sí, doctor, gracias. Ok, bueno, vamos acá y vamos en esto, ¿cierto? En seguimiento, importante lo del sitio de función para el rastreo retrospectivo. Las causas de muerte, miren que tenemos los 4 renglones que contempla el certificado de función, los 4 espacios que hay en ese campo, en el RUAF. Y aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos acceso al certificado de función es valioso recoger las muertes por y las muertes con, porque también nos da información adicional para la exhaustividad y para tratar de establecer realmente si el deceso del paciente tiene relación o no con el cáncer. Muy bien. Luego de este apartado viene el apartado de información del tumor, que es las variables que van a alimentar la tabla de datos del tumor en la base de datos, digamos, en la estructura que tiene el CANRE. Esto es lo que llamamos nosotros el apartado de codificación. Aquí es donde se pone en práctica y se aplican las reglas de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 3.1 o 3.2, si es la que se decide adoptar. Recordar que la codificación, de acuerdo con la regla CIEO, tiene código de topografía, localización primaria del órgano. Aquí ponemos la descripción, en esta parte ponemos la descripción en texto de lo que podemos, el órgano que podemos ubicar, y aquí la correspondiente topografía con el código CIEO 3. Ahí en el formato que les mandé, quizás esto tiene un errorcito porque aparece código CIE 10 en el PDF, pero ese es un errorcito que quedó cuando se diseñó el formato, pero en realidad corresponde al código CIEO 3. Morfología, lo mismo, lo que dice el informe histológico. Aquí en estos 2 rengloncitos tratamos de poner toda la información completa que nos permita asignar los 6 dígitos con los que se codifica la morfología. 4 para el tipo histológico, 1 para el comportamiento y el otro para el grado o linaje celular. 6 dígitos que irían acá. 4 histológicos, comportamiento y grado. Finalmente, está el espacio para consignar el estadio si es que lo observamos directamente o información en este renglón para alimentar los datos de T, N o M para construir nosotros mismos el estadio. En este apartado nosotros solemos aquí registrar, por ejemplo, si el sitio de atención, el centro oncológico, el hospital, tiene ya el dato de la estadificación en la historia clínica, aquí ponemos el dato de la historia clínica que dice con respecto al estadio y marcamos de todas maneras la casilla que corresponda y en qué fecha se hizo esa estadificación. Es importante precisar, nosotros en los estudios de supervivencia que hemos hecho colaborativos con Cali, con Quito, con otras ciudades, por protocolo se define que para estudios de supervivencia la estadificación que se aplica es la inicial, es decir, aquella que se construye
en el periodo de 6 meses inmediatos posteriores a la fecha de incidencia. No nos basamos en estadificaciones o en reestadificaciones de los pacientes posteriores al tratamiento, porque también los oncólogos suelen actualizar la estadificación en la medida en que la paciente va evolucionando, los pacientes van evolucionando, pero lo que nos interesa es la estadificación inicial al momento del diagnóstico. También en centros oncológicos especializados han adoptado esta norma, ¿cierto? Y aunque se actualice la información en la historia clínica, en la ficha de identificación del paciente, el estadio se conserva el del diagnóstico, el inicial. Por eso es importante también identificar la fecha en que se estadificó. Al principio hay una estadificación clínica que luego se va complementando en la medida en que el paciente o la paciente son intervenidos quirúrgicamente y se conocen más detalles del estudio anatomopatológico y de los estudios de extensión. Entonces puede ser que también dentro de esos 6 primeros meses haya cambios en el estadio. Inicialmente puede ser considerado un estadio 2, pero terminan de hacer los estudios de extensión y resulta que es un estadio 3 o un estadio 4. Entonces hay que dar ese margen, digamos, de tiempo para considerar la estadificación inicial del paciente. Y también se describe en el caso de la presencia de metástasis dónde están esas metástasis. El último apartado que tenemos en la hoja, en la cara B del formato, es lo relacionado con tratamiento. Estas son variables opcionales, nosotros las recopilamos, pero no las usamos, no las analizamos o no las incorporamos en los análisis, pues porque esto no tiene, digamos, utilidad práctica para efectos de incidencia, sí para estimación de supervivencia, y lo que hacemos es básicamente una definición muy simple, muy naif, digamos, muy superficial o ingenua, digámoslo así, del tratamiento, y es si recibió o no recibió tratamiento, y el tipo de tratamiento, y marcamos las opciones, todas las que haya recibido. Porque pues, tenemos también la posibilidad de hacer combinaciones. ¿Y dónde se recibió ese tratamiento? Aquí adicionamos notas generales del caso, alguna otra aclaración, alguna observación, algún dato, por ejemplo, de alguna junta médica, en fin, cualquier información que se considere relevante. ¿Quién es el médico tratante que hizo, digamos, el abordaje inicial o el diagnóstico inicial del paciente? Aquí viene la fecha de último contacto, importantísima para los estudios de seguimiento. Y finalmente, la información interna del registro es quién fue el encuestador que capturó ese caso, en qué fecha se hizo la recolección de esos datos y en qué fecha se ingresó a la base de datos y con el visto bueno del coordinador o del director. Muy bien. Esta ya he dicho que son variables opcionales y esta que es importante para seguimiento. Muy bien. Pasemos ahora al concepto de abstracción de datos. ¿Qué entendemos por abstracción de datos? La abstracción es el proceso por el cual un encuestador o registrador consulta, interpreta y transforma datos crudos que están presentes en el expediente médico en un dato con significado en el marco de las bases teóricas y cooperacionales de un registro de cáncer de base poblacional. Como su nombre lo indica, implica que la persona es capaz de elevar su nivel de pensamiento a un pensamiento abstracto que aplica conocimientos más o menos profundos sobre anatomía, patología, pruebas diagnósticas y comportamiento en general de los tumores de las neoplasias, ¿cierto? Y también, pues, que sabe interpretar la ubicación de esos datos en las diferentes modelos de historia clínica o estructuras de información médica. Y que es capaz de, además de, en ese ejercicio de abstracción, de reconstruir una historia, de reconstruir un tránsito, una trayectoria de un paciente durante su diagnóstico, su tratamiento y su evolución. Y ahora entonces, yo voy a mirar qué hora es, estamos a las 10:35, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio práctico. A continuación... Perdón, doctor, le interrumpo. Sí. En cuanto al formato que nos acaba de mostrar, ¿este formato se diligencia manual, en físico? Sí, señora.
Sí, señora, Historia clínica. sí, nosotros no hemos abandonado el trabajo en papel. Lo consideramos todavía, quizás para otros registros puede ser algo ya arcaico. En muchos países esto funciona con plataformas interoperables de datos y se hace todo con transferencia de archivos electrónicos y con algoritmos de analítica de texto y con interoperabilidad de bases de datos. Pero nosotros seguimos manejando el formato en físico porque nos permite tener mucho más control sobre el caso y sobre las modificaciones que se van haciendo a los datos. Además, porque nosotros todavía tenemos muchas fuentes que no nos habilitan accesos electrónicos o nos envían bases de datos digitales, sino que simplemente nos dejan ver la historia en un visor, en un computador, pero no tenemos ninguna forma digamos, de manipular bases de datos parametrizadas. Y por eso seguimos utilizando el formato en papel. En Cali, por ejemplo, ya tienen automatizados muchos procesos. Nosotros todavía, como le digo, seguimos trabajando de una forma muy manual. No sé, en algún momento tendremos que dar el salto, ¿cierto? Hacia estas nuevas... Eso lo hacen ellos. Doctor, yo le hago una pregunta. Al transcribir ustedes esto manualmente, ¿el margen de error en los datos es mucho el porcentaje o ustedes de pronto pues como a veces errores en números, en transcripción? Entonces, ¿el margen de error es qué porcentaje o cómo hacen ustedes como para verificar? No te puedo dar un dato específicamente con respecto a ese margen de error. Por supuesto que existen errores y hemos identificado errores con algunos datos de los pacientes, con alterar nombres y invertir nombres o apellidos o errores en el documento de identificación. Y eso pasa pues porque es el factor humano ahí que interfiere. En la parte de identificación, sobre todo. Pero en la parte de abstracción de los datos clínicos, como les comentaba en estos días, ese sigue siendo un ejercicio que es de un factor humano, digamos, muy, muy valioso y muy importante, que todavía las máquinas no logran hacer de manera automatizada. Les compartía la experiencia que ha tenido Cali, que nos contaba el doctor Bravo, con un experto pues, en analítica de texto automatizada, y ellos han logrado consistencias o concordancias de cerca del 70%. Es decir, todavía las máquinas no logran reemplazarnos, digamos, suplirnos al personal entrenado en la extracción e interpretación de los datos de la historia. En gran parte porque las bases de datos no están parametrizadas, porque son campos de texto abierto, en donde el computador pues, va a ver un texto y tendrá que estar entrenada la máquina para poder juntar términos y lograr extraer la información. Y además hay combinaciones de variables que digamos que requieren mucho juicio clínico, juicio de interpretación, digamos, que las máquinas pues no se han entrenado todavía, no se han preparado para eso. Pero se están construyendo algoritmos y se están probando. Siempre que tenemos intermediación humana, pues obviamente aparece la posibilidad de error. Pero eso también ocurre con los sistemas automatizados, porque depende de cómo se parametricen y depende de cómo se entrenen y se alimenten estos sistemas de información automatizados. Es como lo que pasa con la radiología también. Ahora hay mucha investigación en torno a la aplicación de inteligencia artificial para la lectura de tomografías, resonancias o cualquier otro tipo de imagen diagnóstica en salud. Y se supone que en unas cuantas décadas podamos ser, los médicos radiólogos puedan ser sustituidos por computadores potentes, adecuadamente entrenados, que sean capaces de reconocer patrones de imagen y elaborar un diagnóstico. Pero digamos que eso es todavía parte del futuro de la medicina. Aquí pasaría algo similar, y es que todavía no tenemos un procedimiento automatizado que sea capaz de interpretar esos datos y de leerlos con un sentido, digamos, de lo que se busca en los registros poblacionales. Entonces todavía el trabajo
al menos parcialmente seguirá siendo muy manual. Tiene razón en que nosotros... Doctora Constanza, ¿solicita la palabra? Sí, sí. ¿Quién? Sí, Nelson, y como están preguntando sobre esto, yo quisiera saber si allá aún continúa. O sea, ellos lo van a entender de pronto cuando estén en trabajo de campo, pero cuando estuve de visita en los registros poblacionales, y uno de ellos ustedes, es entender que como se visitan diferentes fuentes de información, lo que encontré en muchos de los registros es que un caso puede tener hasta 3 y 4 formularios de estos, dependiendo de la fuente de información. Y quisiera saber si aún se continúa así y que luego de esos 4 formularios, pues porque cada uno toma, qué sé yo, información distinta según la fuente, se llega a uno como en resumen, ¿no? O definitivo. Claro que sí, Constanza, gracias por el comentario. Efectivamente, nosotros, por decir algo, tenemos 3 encuestadores en un momento dado en trabajo de campo. Cada encuestador está asignado a una fuente de recolección de datos diferente. Entonces, uno puede estar en un hospital, el otro puede estar trabajando la base de datos de un laboratorio de patología y el otro está trabajando otra clínica o un centro ambulatorio, qué sé yo. Y todos están buscando datos simultáneamente. Llegan al registro con lo que capturan en esas fuentes y el registrador, el coordinador del equipo de registradores, recibe todas estas fichas, ¿no? Y el procedimiento que tenemos, que lo mostraba ayer Juan David, es que una vez llega un registro que capturó el recolector en una fuente, nuestra coordinadora consulta si ese caso ya está identificado en nuestra base de datos. Y si ya está, entonces actualiza la información que haya recolectado ese encuestador. Si no está, el primer formato que llega es el que da origen al registro nuevo. Y los formatos que lleguen con información de otras fuentes del mismo paciente servirán para complementar o actualizar el caso ya en la base de datos, ¿no? Finalmente, para el archivo, para el manejo físico, lo que se hace es que la primera ficha que se registró, que dio lugar al registro nuevo, es la que se marca con el consecutivo. Cuando los encuestadores recogen datos en las fuentes, todavía no asignan un consecutivo. Ese consecutivo se asigna cuando ya el registro, la ficha se lleva a nuestras oficinas y se consulta contra nuestra base de datos si el paciente ya existe. Si ya existe, pues se va a adoptar el mismo consecutivo que ya tiene en la base de datos. Si no existe, entonces se le va a crear o se le va a asignar un consecutivo nuevo. Esa primera ficha en la que se genera el consecutivo, sobre esa se va a consolidar la información adicional que pueda llegar posteriormente proveniente de nuevas fuentes de información. Muchas gracias por el comentario, doctora Constanza. Yolanda también solicita la palabra. Sí, adelante. Sí, yo les pregunto, ¿cada registrador en qué promedio de tiempo va a recoger la información? Pues cada cuánto les entregan la información las fuentes. ¿Es mensual, semestral, anual? ¿Cómo recogen ustedes esa información? ¿Con qué promedio de tiempo? Es muy variable, Yolanda. Nosotros, a las fuentes más grandes, las que ya tenemos identificadas, que nos aportan el mayor volumen de casos, les hacemos una solicitud anual o bianual. La solicitud inicial, como bien lo mencionaba Juan David ayer, consiste en que nos reporten un listado de los pacientes hospitalizados o atendidos en consulta ambulatoria, para el caso de hospitales o IPS o clínicas o consultorios, en una ventana de tiempo que hayan sido atendidos y que tengan como diagnóstico presuntivo confirmado cualquier código de los literales C y D. A partir de este listado nosotros hacemos el barrido, identificamos cuáles son residentes en Manizales, cuáles no, cuáles son potenciales casos registrables, cuáles no, y luego volvemos a la fuente y dependiendo del volumen que se hayan identificado de casos en un periodo de consulta determinado, pues será el tiempo que el encuestador tarde en la fuente. Entonces, eventualmente, en una fuente de consulta, que es
digamos, de las que más nos aportan casos, podríamos estar hablando de mes y medio, 2 meses, un encuestador dedicado solamente a esa fuente. Con el advenimiento de la pandemia y la habilitación, por fortuna, de, digamos, de las adaptaciones que nos generó la pandemia, una muy favorable es la apertura de consulta remota. Nosotros tenemos el acceso constante, permanente, al menos en este momento, a 2 fuentes de información vía remota. Entonces, a partir de la base de datos que nos genera el centro, nosotros tenemos la base de datos y todos los días está una persona dedicada a hacer la revisión de esos casos identificados y extrayendo la información. Como está, digamos, ahorrando el tiempo de los desplazamientos, puede trabajar incluso en horarios por fuera, pues, de la jornada de oficina. Incluso hay una de estas fuentes que el sistema informático que tiene es muy robusto y nos permite incluso consultas desde cualquier punto en Internet. Entonces, incluso desde sus casas, los encuestadores pueden estar accediendo al visor de la historia clínica y pueden estar avanzando muy eficientemente en la consulta de los datos. Entonces es variable. Hay fuentes en que vamos cada año, cada 2 años, y porque el volumen es pequeño, por decir algo, la Liga contra el Cáncer o una de las clínicas que tienen, digamos, menor volumen de pacientes aquí en Manizales, pues la consulta puede demorarse 2 semanas, 1 mes, y hay otras bases de datos, por ejemplo, las de patología, que estamos hablando de 15.000 registros, pues agotar la consulta de esa base de datos puede tardarse 3 meses, 4 meses. Es muy variable, es muy variable. Y hay fuentes que además por su calidad, por la organización de su interfaz de historia clínica, que es mucho más amigable y más ágil, pues la consulta es muy rápida. Y hay otras que eventualmente el sistema es lento, se queda, y pues es más demorada la consulta de los datos. Y en las que son de visita presencial, pues obviamente todos los tiempos que implica los desplazamientos, que hay que coordinar con las IPS, el horario en el que las encuestadoras pueden ir. En muchos casos nos habilitan, por ejemplo, solo horarios del mediodía o solo algunas horas de la tarde, cuando los consultorios están desocupados, o los sábados, y pues nosotros nos ajustamos a esa disponibilidad de las fuentes. Eso también retrasa, en términos de tiempo calendario, la consulta, el barrido pues exhaustivo en algunas fuentes. Es muy variable, no podría darte un dato preciso, porque depende mucho de las características de cada fuente. Y por eso también, profe, para complementar esa parte, nos ha parecido un ejercicio muy interesante esto de hacer el análisis de cada fuente, de lo que les mostrábamos ayer, de hacer el análisis priorizando como áreas específicas de ese análisis para decir eso, esta fuente tiene un volumen grande de datos que me interesan inclusive más que las otras, entonces la periodicidad con la que la tengo que buscar va a ser pues, mayor, más frecuente, quiero decir. Y por el contrario, como explicaba el profe, otras que no podrían dar datos de tanta importancia para el registro, pueden visitarse, pero con intervalos más largos. Este análisis debería hacerse, el análisis de cada fuente, con intervalos regulares para determinar ese tipo de cosas y también establecer para el registro inclusive esos indicadores, esas medidas que a veces uno no tiene tan claras, pero que definitivamente le ayudan a programarse, a planearse mejor con todo su personal, de listo, esta es la fuente más importante, me habilita la consulta en el hospital, entonces tengo que programar a mis encuestadores, a mis registradores para que vayan durante tanto tiempo, la consulta que ellos hacen se tarda más o menos tanto por cada caso. Ese tipo de análisis va a ser muy importante desde el inicio de un registro y claro, también cuando está consolidado porque, insisto, esto es un proceso que se debe hacer también periódicamente.
Sí, muchas gracias, Juan, por el aporte. Eventualmente hemos tenido situaciones como estas, por ejemplo, estamos en ronda de solicitud de consulta de datos. Nos reciben la correspondencia, agendamos las reuniones, nos aprueban la consulta de los datos, pero pueden pasar 1, 2, 3 meses, hasta 6 meses para que nos entreguen la información. Entonces, yo no puedo dejar inactivos a mis contratistas o no acostumbro cancelar contratos a mis encuestadores por aquello pues de mantener la vinculación del personal que está capacitado. Entonces, se hacen adaptaciones a los modos de trabajo. Entonces, eventualmente, si hay un laboratorio que nos aceptó, nos va a dar la información, pero no nos ha entregado la base de datos, pues tenemos 2 encuestadores activos, los concentramos los 2 en las fuentes que estén abiertas. Si, por ejemplo, tenemos un laboratorio que tiene 15.000, nos manda una base de datos con 15.000 estudios de anatomía patológica o de citología, pues fraccionamos esa base de datos. Si tenemos 2 encuestadores concentrados disponibles, entonces se fracciona la base de datos y uno revisa hasta determinada extensión, hasta el registro número 8.000 o lo que sea, y el otro en la segunda parte de la base de datos, y de manera más rápida se evacúa o se agota la consulta de esa base de datos. Si eventualmente en ese transcurso de tiempo habilitan otra fuente o llega otra base de datos, entonces nuevamente se asigna o se retorna esa mitad de la base de datos al encuestador originalmente encargado de ella, y este segundo encuestador pues asume la nueva información que acaba de llegar. Son dinámicas, digamos, que ya uno va manejando dependiendo de la disponibilidad de los datos. Doctor Eventualmente Nelson, nos quedamos sin fuentes abiertas, entonces aprovechamos con el personal para hacer seguimiento, para actualizar fechas de último contacto, estado vital, o para hacer, digamos, reentrenamientos, dedicamos esos días a hacer repasos de todas estas normas y procedimientos, mientras se habilitan las fuentes de consulta. Doctor Pedro, adelante. sí, es claro que van a aparecer, digámoslo, casos de varias fuentes. Me gusta la opción esta de tener el formulario en físico y digámoslo, pues porque se va en alguna fuente, yo arranqué mucho, tenemos lo de patología y ya usted lo tiene claro, no son suficientes los datos. Entonces, me imagino que cuando vaya uno a la hospitalización comienzan a aparecer datos y uno va llenando el formato, el formulario. ¿En qué momento ustedes deciden cerrar el caso? Dicen, bueno, ya encontramos 2, 3 fuentes del caso y ya llenamos la información y entonces ya ahí queda el número y lo suben y ya el Cangre, me imagino, y cierran el caso. ¿Cómo es la cuestión ahí, doctor? La respuesta es muy concreta, doctor. Cuando tengamos la información suficiente para cumplir con las variables obligatorias. Es decir, que tengamos clara la plena identificación del individuo, cuando tengamos clara la fecha de incidencia, cuando tengamos claro la base diagnóstica, cuando tengamos suficiente información para la topografía, para la morfología, el comportamiento, el grado. Con eso, digamos que ya tenemos la información para es lo que llamamos en el CANREC los FLAG, ¿cierto? Los FLAG, que son como las marcaciones de los casos, cuando ya el caso se considera como un caso confirmado, de caso registrable confirmado, que debe ingresar a la base de datos. Los otros los ingresamos y quedan con otra marcación, otro FLAG, que dice que es un caso que todavía está pendiente de confirmación. Para que no se nos pierda, los unimos y queda como pendiente, ¿sí? Pero digamos que se consolida como caso incidente cuando tenemos la información completa, suficiente para codificar de la mejor manera posible las variables obligatorias. Después, la pregunta ahí también, perdón doctor, la pregunta, ¿ustedes no usan ningún otro tipo de software antes de llegar al Cangre? O sea, siempre utilizan el Cangre de entrada, lo dejan como dato preliminar sin confirmar y luego pues van ajustando. ¿Usan solamente el Cangre o tienen ayuda de otro tipo de elementos pues de software?
le voy a contar, doctor Zúñiga, la situación que nos ha pasado en Manizales. Inicialmente el doctor Guillermo contrató con un ingeniero la construcción de un sistema de información y tenían una base de datos montada, diseñada específicamente para el registro de Manizales en Access, pues, con todos los controles y todas las contraseñas de acceso y demás. Esto tuvo dificultades porque eventualmente la relación contractual con los ingenieros diseñadores de software, pues no siempre sale bien, no siempre funciona bien, y aquí hubo una dificultad del contrato que se hizo con esta persona y de los acuerdos de propiedad intelectual sobre esa arquitectura de bases de datos. Y eso finalmente terminó en un tremendo lío. Este ingeniero se desvinculó del registro, se llevó todos los soportes del software y finalmente quedó inhabilitado. Pasamos entonces luego al CANREC y tuvimos uso del CANREC durante muchos años, con algunas dificultades, particularmente porque los equipos con los que veníamos trabajando, pues eran equipos ya un poquito obsoletos, y se dificultaba a veces un poco la operación del CANREC, y en la medida en que iba aumentando el tamaño de la base de datos, los equipos que teníamos eran ya insuficientes para operar de manera ágil el programa. Se renovaron equipos, se reinstaló el software, recibimos nuevamente capacitación de parte del registro de Bucaramanga, la doctora Claudia Uribe, que es entrenadora certificada en CANREC 5 por parte de la IARC, y funcionó muy bien. Y llegó un cambio en la oficina de sistemas de la universidad y de repente mandaron ingenieros a hacer mantenimiento y actualización de sistemas operativos y de software a todos los computadores del inventario de la universidad, y en ese procedimiento la actualización que hicieron echó a perder el CANREC. Afortunadamente, pues nosotros teníamos siempre la costumbre de estar haciendo backup de la base de datos del CANREC semanal, entonces el traumatismo no fue mucho, pero luego de eso yo desistí de trabajar con los computadores de la universidad con el CANREC. Llevamos ya unos 2 o 3 años trabajando sin el CANREC, trabajando básicamente sobre una base de datos maestra en Excel que controla una sola persona en un solo equipo. Esa es una de las cosas que hemos tenido pendientes de retomar nuevamente en Manizales, porque con los sistemas de información pasan estas cosas y otras muchas más que quizás Ingrid nos podrá contar de sus experiencias. También hemos tenido propuestas al interior de la universidad con el equipo de la Facultad de Ingenierías de nuestra universidad, explorando cómo se puede hacer alguna colaboración para rehabilitar el uso del CANREC. Mañana que lo veamos, quizás pues hay algunas precisiones con ello. El CANREC es una herramienta muy buena, muy vale la pena que ustedes empiecen a trabajar con el CANREC, al margen de los problemas que pueda tener, que yo les estoy compartiendo, pero con un equipo de las especificaciones de los equipos que venden ahora, el CANREC funciona supremamente bien. Tiene un diseño, una arquitectura que está basada en R, y tiene la posibilidad de que en el mismo equipo se instale paquetes adicionales de R para hacer análisis directamente dentro del CANREC, no solamente como plataforma para el registro de los casos, sino también como herramienta de análisis. Y se puede conectar también con los paquetes, con los software que implican controles de calidad. Entonces, de verdad que es muy buena herramienta el CANREC. Nosotros estamos en mora de volver a reactivar el uso del CANREC luego de estos inconvenientes que tuvimos. Pero fue digamos, por una cuestión de los procedimientos internos de la universidad, y que no nos avisaron de que iban a hacer estas actualizaciones, y no nos percatamos tampoco de preguntar qué iban a hacer. Luego fue que nos dimos cuenta que se había echado a perder el CANREC. Pero no es un asunto técnico que no sea superable. Vale, no, yo le cuento que ahora aquí pues comenzando, yo he estado, pendejeando también con un software acá con unos ingenieros, mirando a ver cómo hacemos una base de datos de todas estas variables. Pero sí, ya aborté, digámoslo, esa cuestión, y nos vamos a enfocar en el CANREC.
Inclusive fue una de las recomendaciones de la doctora Constanza por allá cuando le hice la presentación inicial de lo que habíamos hecho. Eso, gracias. Ok, doctor. Bueno, Sí. continuemos entonces. Quisiera hacer una observación ahí. Sí, es que en la presentación pues dijeron que iban a invertir recursos para crear un software y pues yo les comenté que pues CANRED es gratuito y es fácil de usar. Entonces, pues les pedí que lo pusieran en consideración antes de invertir recursos en esto, ¿sí? No me quiero adelantar porque no, todavía digamos que no es seguro, pero se supone que este año quisiéramos hacer un curso virtual de CANREC. Bueno, es mixto, o sea, tiene una parte sincrónica y una parte asincrónica de CANREC y pues en principio los registros están incluidos ahí, los de Colombia. Para esa capacitación. Entonces, pues en el momento dado les indicaremos si está listo el curso para que se puedan hacer parte de él. Bueno. Sí, muchas gracias, doctora Constanza. Eso Gracias. sería genial tenerlo, porque siempre es bueno estar recapacitándose y para los que son nuevos en el manejo de ese software, pues conocerlo. En realidad es un software muy intuitivo, amigable, liviano, sencillo, y es cuestión de apropiarse de sus utilidades. Y ahí yo creo que, Constanza, yo la molestaría también, quizás, no sé si este año o el año próximo, para que exploremos con la doctora Claudia qué posibilidades hay de que nos vuelvan a asesorar para reactivar la instalación del CANREC, porque en realidad a mí me da desconfianza con los ingenieros de la universidad y la doctora Claudia sé que tiene mucha experiencia en la instalación y en la reparametrización del CANREC. Sí, es que el trabajo precisamente del curso va a ser con IARC y los docentes son los docentes que han sido entrenados por IARC. Entonces, entre ellos está la doctora Claudia. Entonces, van a estar invitados y el curso pues obviamente contempla desde el inicio, desde bajarlo, descargar el software. Entonces, pues por eso les estoy comentando porque pues esto todavía está en preliminares y no puedo darles ni fecha o si es este o el año siguiente. Bueno. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, continuando acá, entonces vamos a proyectar unas capturas de pantalla de una historia clínica de un centro asistencial con información de un caso real. Por razones de confidencialidad, por supuesto, tendremos algunas partes de los datos ocultos. El objetivo de este ejercicio sencillo es familiarizarse con una forma común de visualización de datos en historias clínicas electrónicas y el segundo objetivo será extraer la mayor cantidad de datos posibles sobre las variables definidas para un registro poblacional de cáncer. Entonces, me indican, por favor, si lograron imprimir el documento o si están dispuestos ya a hacer la toma de datos, de notas manuales para que procedamos con el ejercicio. ¿Están todos Yo listos? ya lo imprimí. Listo. Nosotros también. Ok. Sí, no, ya lo tengo acá impreso. Sí, doctor, Perfecto. ya lo tengo impreso. Muy bien. Marcia, Ingrid. Tomo datos del doctor porque no lo tengo impreso, no tengo cómo imprimir en este momento. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, tome nota, las instrucciones son las siguientes. Tome nota de las variables y los datos a extraer o preferiblemente imprima una copia del formato de recolección y diligénciela. Muy bien, el tiempo que tenemos estimado para hacer este ejercicio es de unos 20 minutos para que podamos tener una retroalimentación y comentar lo que se ha logrado hacer con el ejercicio. Y al final, si alcanzamos con el tiempo, es hacer un contraste final con unas fotos de la ficha
que se consigna o que se tiene de ese caso en el Registro Poblacional de Cáncer de Manizales, y vamos a ver qué tanto concuerdan los datos que ustedes hayan extraído con lo que tenemos nosotros en la ficha diligenciada por nuestros encuestadores. La codificación T y M, o sea, topografía y morfología, es opcional porque ese es el tema que veremos mañana, las reglas de codificación específicas, el uso de los índices de la CIE 10, perdón, de la CIE O3, y pues en este momento el foco no está en hacer la codificación topográfica y morfológica, sino en la abstracción, en la captura de los demás datos que nos van a servir de insumo para poder codificar el caso adecuadamente. Muy bien, entonces aquí viene el caso. Me perdonan, quizás si está un poquito pixelado, pero pues es una captura de pantalla ampliada, entonces obviamente se corre un poco. Todo lo que está sombreado en gris pues son datos sensibles, que pues por razones de confidencialidad estamos ocultando acá. Confírmenme si tienen visualización y si logran leer adecuadamente la interfaz. Sí, doctor. ¿La pueden ver? Sí, señor. Ok. Les sugeriría también que entonces tomen una captura de pantalla para que la tengan ahí a la mano y yo pueda avanzar a la siguiente diapositiva para que tengan esta primera parte. Son 3 capturas de pantalla de una misma historia. ¿Listo? Entonces, por favor, tómenle una captura de pantalla a esta. Carolade, Sí, doctora. le sugiero realizar el ejercicio, bueno. Sí, sí, doctora, estoy en eso. Ok. Avísenme cuando ya tengan todos la captura de pantalla de este casito. Nosotros ya estamos listos. Listo. Listo, doctor. Ok, Ingrid. Sí, señor, ya la tengo. También, Claro. doctor. Ok, muy bien. El siguiente es este. Está un poquito más, con mejor resolución. Listo, doctor. Listo. Listo, doctor. Ok, Listo. bueno. Avanzo a la siguiente parte de la historia clínica de este caso. Listo, doctor. Listo, doctor. Ok, entonces son las 11:10. La idea es que vamos a leer esto con detenimiento y vamos a tratar de llenar en el formato o de hacer como si estuviéramos llenando el formato en una hojita aparte y tratar de extraer el mayor número de datos del mayor número de variables posible. Y hacer de cuenta que estamos consultando esa historia y vamos a llenar la ficha, el formato de recolección de datos, a ver qué resulta al final.
y vamos a hacerlo hasta las 11:30. A las 11:30 nos volvemos a encontrar, pues yo voy a estar aquí atento, pues si van terminando antes, pues me hacen la ceñita y podemos ir resolviendo. La idea es que todos hagamos el ejercicio de llenarlo, independientemente de si nos sentimos más o menos solventes, y vamos a ir todos como las manadas de los lobos al ritmo del más lento. Entonces, porque aquí la idea es que las personas que van a hacer este trabajo de abstraer los datos en Neiva, que son Marcia e Ingrid, pues se nutran de todo lo que nosotros podamos aportarles, los que tenemos formación en salud o tenemos pues obviamente ya conocimientos a nivel de posgrado y experiencia con este tipo de información. Y la idea es que cada uno haga su ejercicio en silencio y luego lo vamos a socializar para no contaminarnos, y vamos a ver qué tanto concordamos con lo que está consignado en este momento en la ficha de nosotros. Ese es el ejercicio que les propongo, ¿de acuerdo? ¿Cómo van? Doctora Constanza, una pregunta. Doc. Sí. Como veo, pues que el ejercicio quizás está tomando más tiempo del que yo considere. ¿Qué tal si dejamos el tiempo que resta de la sesión para que lo completen y además que revisen sus respuestas al mediodía y continuamos a las 2? Sí, estaría bien. ¿Qué opinan los participantes? No sé qué tanto les hará falta, porque pues tenemos media horita, ¿no? Y si no, pues dejarlo. ¿A las 2 qué tema es? No vi hoy en la... A las 2 estaríamos hablando de consolidación de información y calidad, indicadores de calidad. O sea, la propuesta es revisarlo al comienzo de la sección de las 2. Sí, sí, revisar el ejercicio al comienzo de la sesión. Pues sí, Pues ellos porque si no, dirán, ahorita tendríamos como 15 minutos, entonces sería como, me parece que como poco aprovechado el ejercicio, porque aquí hay mucho insumo, mucha tela para cortar. Sobre todo que me interesa, Constanza, el trabajo con quienes van a recoger datos, porque sí. es crítico pues para que el doctor Zúñiga pueda avanzar. Yo sé que si le pregunto al doctor Zúñiga, pues para él esto seguramente será menos complejo de tomar los datos, o el doctor Arnaldo, pero me interesa sobre todo escuchar a Marcia, escuchar a Ingrid y a los compañeros de Medellín también. Sí, no, y es que una cosa es escribir en papel y otra es en formulario. O sea, nos pasa, está en un banco, uno siempre coloca Claro, los datos, nombre y apellido, pregunta el nombre y uno, ¿tú estás Zapardo? Y eso es, ay, el apellido era acá. O sea, tal cual pasa en el formato para alcanzar. claro, y Entonces, además que puede haber, adaptarse a llenar un formato y de dónde va a extraer información, pues la primera vez toma tiempo. claro, claro, y además porque no es solamente Constanza Pardo, sino que hay que tomar los dos nombres, los dos apellidos, la fecha Exacto. de nacimiento, etcétera. Entonces,
Pues ellos dirán si creen conveniente dejarles este tiempo tranquilo, sin presión, y mirarlo a las 2 de la tarde. Marcia, Ingrid, ¿qué opinan? Doctor Zúñiga. No, yo me acojo a la mayoría. Si quiere, dejémoslo para las 2 de la tarde. Igual espero que no se nos dañe el almuerzo, pues, con la preocupación de, no sería mala idea salir de una vez, pero bueno. No, en No, absoluto. pero está bueno el ejercicio. No estoy diciendo que cambien su almuerzo por resolver el ejercicio. No, no, en absoluto, sino que lo puedan hacer más tranquilos, porque si hacemos la retroalimentación en este momento, pues va a ser como muy macheteada, muy apresurada, y me interesa es escucharlos y me interesa es ver. No, listo, doctor, para las 2. Para las 2. Listo. Bueno, me parece bien entonces. Listo, todos tienen la captura de pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Listo, perfecto. Entonces, cerramos aquí esta sesión y a las 2 de la tarde, ya con las dudas, de una vez, insisto, voy a preguntarles a Juan, a Yolanda, a Marcia, a Ingrid. Con ellos vamos a empezar este ejercicio de retroalimentación porque pues, son los destinatarios, digamos, principales del ejercicio. ¿De acuerdo? Eso me tranquiliza a mí. No, pero no se me relaje, doctor Zúñiga, que para usted el nivel de exigencia es más alto. No, mentiras. Yo quisiera preguntarles si en este punto tienen alguna duda, alguna inquietud que les podamos como solucionar antes de hacer la retroalimentación. No sé si de pronto se sienten confundidos con algo. Quería como preguntarles eso. Yo les comento que nosotros tenemos una metodología diferente de recoger la información, porque nosotros manejamos una plantilla, el cual se las enviamos a las fuentes. Esa plantilla tiene como los datos básicos del paciente, bueno, toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, ha sido, honestamente, como vaciar esa información aquí a este formato, para mí, pues, no sé, mi compañero Juan, ha sido como difícil. Entonces, no, sería muy bueno ahorita por la tarde que entre todos hablemos y solucionemos pues como la forma como vaciamos esta información acá. Yolanda, ese comentario me parece muy importante y me parece muy valioso que ustedes nos puedan compartir. Si es necesario, pues, te habilito la opción de compartir pantalla para que nos muestres cómo lo haces en Medellín. Claro. Porque Sí. también pueden identificarse algunas posibilidades de mejora para nosotros, para Neiva, pero también algunas precauciones y cuidados. Sí, claro, con el mayor de los gustos les compartimos ahorita la plantilla que nosotros manejamos y les enviamos a las fuentes. Listo, perfecto, porque también eso puede identificar algunas posibilidades en el sentido de trasladarle a las fuentes el ejercicio. A las 5:50 pues. Que las fuentes tengan este entrenamiento y tengan este. Ya si llegamos a las 7:40, 8:20, ya. Aló. Es muy importante que nos compartan también esa experiencia, Yolanda. Sí, muchas claro, gracias. claro que sí. Ok. Listo, entonces nos veremos a las 2 de la tarde. Estamos Okay. hablando del Lula. Buen almuerzo. Los que no han llenado la asistencia, por favor, ingresar al enlace que está en el WhatsApp o que está en el chat de esta sesión. Muy bien. Gracias por su participación. Nos vemos a las 2. Buen provecho. Igualmente, gracias. Chao, chao.